No. Amigos de Pasión por el Deporte, sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy tenemos un invitado súper especial del periodismo deportivo venezolano, el señor Humberto Turinese. Humberto, bienvenido. Bueno, ¿cómo estás, señor Rodrigo? Nos estamos diciendo mucho señor aquí. ¿Qué tal, Rodrigo, Luis? Un gusto saludarles y poder acompañarlos en un capítulo más acá en Pasión por el Deporte, un medio que conozco hace muchísimos tiempos, y al pana Colmenares desde que yo me estaba un poco iniciando en esto de los medios de comunicación, cuando tenía mi revista Locos por el Gol, hace unos 20 años aproximadamente, ya Colmenares estaba también dando sus primeros pasos con Pasión por el Deporte, así que me contenta mucho que haya perdurado en el tiempo y que ahora estén también en las plataformas digitales haciéndolo también. Muchas gracias, Humberto. Y bueno, comenzando a hablar de deporte, comencemos hablando de la Liga Fútbol. Dos propuestas son las que salen a la mesa de la Liga Fútbol, la Federación y otra de la Liga. La Federación indica jugar por dos grupos y la Liga pretende jugar en sede única, que serían en Carabobo y Yaracuy. ¿Cuál crees tú que sea la mejor opción para la Liga? Mira, a ver, yo creo que la propuesta que presentó la liga se ajusta a los tiempos que corren, porque más allá de, bueno, estas etapas en las que hemos entrado de flexibilización en el asunto de la cuarentena, todavía sigue siendo un riesgo que está latente y que es real el virus, no solo aquí en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. Más allá, insisto, de que el fútbol haya regresado ya en varios países, siendo el primero de ellos Alemania, ya tiene casi un mes que reactivó su actividad en la Bundesliga. España lo hizo desde ayer, de hecho se está jugando hoy viernes también, el fin de semana. La Liga Italiana, o mejor dicho, el calcio a través de la Copa Italia ya también está regresando a la actividad, pero todos estos países cumpliendo con todavía estrictas normas sanitarias. Nos hemos dado cuenta, sin público, y Venezuela no escapa de esto. Casi que a diario todavía hay anuncios de contagios de coronavirus en Venezuela, y yo creo que aquí lo más importante es, primero, cuidar todos esos protocolos. Ciertamente esto va a ir coordinado con el Ministerio de Salud y Sanidad aquí en Venezuela, con las indicaciones que se den desde las autoridades oficiales para esto, entonces trasladarlo al deporte, específicamente el fútbol, y de esta manera se cumplan con todas estas medidas. Ahora, considerando esto, yendo ahora a lo deportivo, hay un asunto también, más allá del coronavirus, de movilización en el país, de ciertas dificultades para trasladarnos hoy en día de este a oeste, de norte a sur en Venezuela. Padecimos recientemente, casi 3 meses, un asunto de falta de combustible. Ciertamente en días recientes ha logrado de alguna manera ahí, sobre todo en algunas ciudades, algunas más que otras, medio encontrarse cierta normalidad, aunque no es absoluta, y de esto tampoco escapa el fútbol. Entonces, la propuesta de la liga me parece muy sensata, tanto en el asunto pandemia como en las dificultades hoy en día que se presentan en el país. No solo para trasladarte vía terrestre y por lo que estamos hablando de combustible, sino incluso para encontrar vuelos en aeropuertos regionales y nacionales aquí en Venezuela, y de esta manera trasladar a una delegación de 40, 45 personas, que puede ser un equipo de primera división, entre los jugadores convocados, cuerpo técnico, médicos, en fin, delegados, gerentes. Estamos hablando de una comitiva a veces hasta de 40 personas, un psicólogo, una nutricionista o un nutricionista, departamento de prensa. Entonces, viendo además lo que ha ocurrido en otras partes, por ejemplo, lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que anunciaron primero con la NBA y recientemente la Major League Soccer, en donde van a concentrar la NBA y la MLS en un solo lugar, en una sola ciudad. Estamos hablando en Orlando, en los Estados Unidos, en la Florida, en el complejo deportivo de ESPN, que queda en Disney, y que, bueno, goza de todas las comodidades. Hay hoteles, restaurantes, hay canchas para jugar el baloncesto y también el fútbol. Entonces, viendo lo que está ocurriendo ahí en Estados Unidos y la propuesta de la liga que pasa por allí, para evitar tantos traslados, para evitar que vayan de un lado a otro los jugadores, que pueda haber riesgo de contagios, porque vuelas o viajas un día, en el camino comes en algún lado, llegas a un hotel, entras, sales. Entonces, tratar de concentrarlo en un lugar que además el estado de Carabobo ha sido el estado, y ahí están las cifras, hasta ahora en donde mejor se ha podido controlar el asunto de la pandemia, donde menos contagios ha habido,
yo creo que resulta coherente, bueno, esta propuesta de concentrar en la mayor medida posible el fútbol en una región, como, repito, va a suceder ahora en Estados Unidos, y de esta manera evitar un riesgo de propagación entre los atletas, entre las personas que indirectamente hacen vida alrededor del fútbol, medios de comunicación, el que vende el hielo, el que hace el transporte, y además abaratas costos también y corre menos riesgos de que sea tortuosa la manera en la que se puede desarrollar una logística para los traslados. Ciertamente la federación había considerado en parte esto porque había dividido su propuesta en dos grupos, centro-occidente, los Andes, centro, llanos y oriente, pero a mí me parece, repito, respetando a la federación como el ente regulador aún de nuestro fútbol, pese a que hay una liga, el ente que regula, el que está reconocido en la Conmebol, es la Federación Venezolana de Fútbol, me parece ideal la propuesta de la federación, pero se tienen que poner de acuerdo, porque la liga no puede estar por encima del ente regulador que es la Federación Venezolana de Fútbol. Si llegara a un acuerdo, que parece está bastante avanzado y parece que en las próximas horas se anunciaría que la propuesta de la liga es la que se va a imponer en esta reactivación del fútbol, bueno, me parece entonces lo más oportuno y lo más sensato. Humberto, ante todo saludarte, bienvenido a las cámaras de Pasión por el Deporte. Hablando de las dificultades y de la propuesta de la federación y de la liga que todavía no llegan a decidirse por una opción, la Asociación de Jugadores Profesionales de Venezuela también ha dicho que la opción de la liga no fue consultada con los jugadores. ¿Crees que esto puede afectar el inicio de la liga? A ver, yo entiendo que el protagonista aquí es el que está en la cancha, es el jugador, es el protagonista número uno, es el principal recurso y activo que tiene el fútbol, porque es una actividad entre seres humanos. El fútbol no es una empresa en donde tú tienes una serie de robots o máquinas que las programas y listo, dale, echamos a andar la empresa. Son empresas, y así deberían ser los clubes, algunos más, algunos menos en Venezuela, en donde el principal capital y recurso, la materia prima, es el ser humano. Y claro que tiene que ser considerado. Pero entiendo también que hay decisiones que toman los dirigentes, que toma la Liga, que toma la Federación Venezolana de Fútbol. Yo no sé, yo he hablado con algún otro venezolano que hace vida en la MLS, algunos que conozco desde niños, por ejemplo el caso de Joseph Martínez y entre otros que conozco allí. Y cuando la MLS hizo un anuncio hace un par de días de que va a concentrar su actividad y que se va a jugar un mes la temporada, que la van a concentrar en grupos, fases de grupos y luego octavos, cuartos, semifinal y final, tipo como un mini mundial o como un mundial, el formato mundial. Y con los que hablé, ninguno me dijo, mira, nosotros la liga nos llamó para consultarnos. Los clubes se reunieron, tomaron una decisión con las autoridades sanitarias, contando con el aval del Estado para que se pueda reanudar la actividad deportiva y tomaron la decisión, la MLS. Allí no llamaron a los jugadores para preguntarles, ¿estás de acuerdo con ir al complejo de Disney en Orlando o no? ¿Estás de acuerdo con salir de tu casa un mes y concentrarte ahí, sí o no? ¿Estás de acuerdo con jugar en esta cancha, en la del complejo de Disney, sí o no? ¿Estás de acuerdo con compartir con los otros 21 equipos, porque son 22 los que hacen, o 26, sí, que hacen vida en la MLS? ¿Sí o no? ¿No? Los que tienen que tomar ese tipo de decisiones, los que están al frente de las normas reguladoras, de concebir un campeonato, de organizarlo, son los dirigentes. Que se entienda bien lo que digo, no quiero decir con esto que el futbolista debe ser apartado, siendo el futbolista el principal recurso, la materia prima de esto. Que se entienda bien lo que quiero decir, pero hay decisiones que le corresponden, en este caso, en la organización de un campeonato a los dirigentes, porque yo quisiera preguntarle también a los jugadores, ¿acaso a ellos les consultaron y los invitaron a las reuniones cuando se hizo el calendario antes de que ocurriera todo esto, para la temporada 2020, por poner un ejemplo? ¿Acaso ellos les consultaron, ¿te gusta jugar en la cancha ahora que subió Aracuyanos, en Florentino Oropesa, o no? ¿Estás de acuerdo o no? No. Para eso están los dirigentes, para eso están los federativos, para eso están los encargados de la liga, que toman ese tipo de decisiones. Sí, se entiende muy bien, Humberto, lo que dices. Es obvio que es como manejar una empresa en realidad y son dos cabezas de cada una de estas empresas, que en este momento serían equipos de fútbol, que deben tomar las decisiones más complicadas o las Muchachos, decisiones.
cuando se hace un mundial, cuando se organiza la Champions, yo estoy seguro que no están llamando jugador por jugador para preguntarle, mira, ¿a ti te gusta que Río de Janeiro sea sede del Mundial Brasil 2014? Claro. Eso no le corresponde al jugador. Eso lo organizan los dirigentes. Claro, claro, se entiende eso muy bien. Y bueno, esto sí ya que sí le corresponde al jugador, que sería, ¿cómo ves el rendimiento de la vuelta al fútbol, viendo que son 3 meses parados? Hablaba una vez con el director esportivo del Panathinaikos y nos mostraba una lista de todos los jugadores de primera y segunda del Panathinaikos que tenían en lista, que eran más de 10 jugadores que tenían o una lesión o venían tocados físicamente por la vuelta de los entrenamientos. ¿Cómo ves tú el rendimiento de esto, de la Liga Venezolana de Fútbol? Mira, bueno, primero hay que por fin determinarse fecha, supuestamente la fecha tentativa, si definitivamente, y parece que va a ser así, va a tomarse como digamos, el proyecto piloto, el que presentó la liga, definitivamente, y va a tener que estar avalado, va a ser así por la federación, porque la liga no puede echar a andar el torneo si no cuenta con ese aval del ente regulador que es la federación. Pero fíjate que en ese proyecto, en esa propuesta, más que el proyecto, se plantea lo de los 5 cambios por partido, y eso es precisamente para tratar de preservar el estado físico y la integridad del futbolista. El rendimiento, claro. ¿Por qué? Entendiendo lo que estamos hablando. La Liga Española volvió este jueves reciente, luego 93 días sin actividad. Ciertamente los jugadores estuvieron durante 1 mes y medio, casi 2, entrenando de sus casas, pero no es lo mismo entrenar en el pasillo de tu casa, en las escaleras de tu casa, que el hábito del entrenamiento en campo, de estar en contacto con la pelota y, lo más importante, el ritmo de competencia. El ritmo de competencia no te lo da el entrenamiento, te lo dan los partidos. Tú puedes entrenar como una bestia, como un animal todo el año, pero si no juegas partido, ese ritmo, ese timing, evidentemente no lo vas a tener al momento de disputar un partido de fútbol. Y es lo que es normal, estamos viendo, tanto en la Bundesliga, que ya tiene más tiempo, vi el partido este jueves entre el Sevilla y el Betis, y fue un partido soso, no fue un partido con el vértigo de costumbre de un derbi andaluz, que es tan pasional y que tiene un ritmo vertiginoso. Se notaba que los jugadores, bueno, les cuesta. El ritmo de competencia va a ser difícil alcanzarlo y sobre todo en poco tiempo. Por eso me parece muy sensato lo de los 5 cambios, que en España ya lo hay, que en Venezuela la liga está proponiendo esto, porque se van a concentrar muchos partidos en un margen de tiempo breve, y aquí hay que cuidar la integridad del futbolista. Aquí siempre tiene que cuidarse eso, por encima de cualquier otra cosa, porque volvemos a lo del comienzo. El protagonista de esto, el que tiene la última palabra en la cancha, es el futbolista. Y si no está bien física y psicológicamente, no vamos a tener un buen espectáculo. Pero tampoco pretendamos encontrarnos, sobre todo en los primeros partidos, con partidos de alto vuelo, con partidos muy vistosos, con partidos de ida y vuelta, porque no va a ser así. Lo irán alcanzando poco a poco con el correr de los partidos. Humberto, y también preguntarte sobre el tema salarial aquí en el fútbol venezolano. Por allí hubo unas declaraciones de Richard Páez, también en un momento de Quique García. ¿Cómo ves si se llegarán a ajustar estos sueldos para ya comenzar la liga de manera adecuada y que no haya ningún impedimento para que haya un parón en la liga próximamente? Pero aquí lo más importante es que se puedan llegar a acuerdos y que se honren los compromisos de la mejor manera posible y que haya sentido común entre todas las partes. A ver, voy por partes, ¿no? Hay contratos firmados, pero hay una temporada que se tuvo que suspender ya cuando estábamos por jugarse la fecha 7. En la propuesta de la liga no está, digamos, contemplado lo que era el formato anterior. Es que no se puede, hay que resolver, hay que rescatar esto, incluso en el propio formato, lo que planteaba la Federación Venezolana de Fútbol. Entonces, ¿a dónde voy? Ciertamente hay compromisos, hay contratos firmados, la liga entró en un bache, entró en un limbo, no solo en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, y han comenzado a haber negociaciones para llegar a acuerdos, para tratar de honrar de la mejor manera posible esos compromisos que hay. Ciertamente entiendo que hay muchos equipos que están atravesando por serias dificultades económicas, muy serias, incluso antes
de presentarte esta situación del coronavirus y del parate que hubo en la liga. Sin embargo, no se puede, a mí me parece, no se puede deslizar o no se puede poner sobre la mesa lo de, mira, estuvimos 3 meses sin fútbol, no te puedo pagar más. No, ya va, vamos a llegar a un acuerdo. El futbolista tiene que entender, a mí me ha tocado como periodista, en medios donde trabajo, me tocó entender que, bueno, que estuvimos 3 meses sin poder trabajar en condiciones normales, que, por ejemplo, nosotros en los periodistas y en los canales, ya sea los medios de comunicación, radio, prensa escrita, televisión, viven de los oficiantes, de los anunciantes, de los eventos que tienes. Tú comercializas un evento, tienes una cartera de clientes y con eso le pagas a tu personal. Entonces, todos nos vimos afectados. Yo he tenido también que renunciar a parte de mi sueldo, a gran parte de mi sueldo, entendiendo, bueno, con sentido común lo que estaba pasando. Entonces, el futbolista tiene que entender esto, pero debe haber un equilibrio. El club tampoco puede decir, mira, tuvimos 3 meses sin fútbol, lo siento, aquí rompo el contrato y ¿tú crees en Dios? Sí. Ah, bueno, entonces que Dios te pague. No. Entonces, creo que todas las partes tienen que poner de su parte, valga la redundancia. Los clubes, los jugadores, Asociación Única de Futbolistas, que vela por los intereses de sus agremiados, la federación misma de fútbol, la propia liga, que haya sentido común en las decisiones que se tomen. Pero lo lamentable sería que aquí queden montones, centenares de jugadores en la calle, sin posibilidades de cobrar sus contratos o de rescatar parte de sus salarios de aquí a el final de la temporada. Debe haber un acuerdo general global. Sí, debería haber un acuerdo. No voy a hacer eso que tú comentabas de que 3 meses sin jugar, no jugaste, no te puedo pagar y se olvide esos 3 meses porque muchos jugadores viven de su sueldo. O sea, de lo que ganan en un sueldo, sea mucho, sea poco, viven de eso. Hablaba una vez con el gerente general del Aragua en una entrevista y comentaba que comparar, por lo menos aquí en España, que el Barcelona se redujo 70%, pero es total de todo lo que se paga en sueldos de plantillas, que al final venían siendo por jugador unos 3 millones de menos por jugador, que viene siendo casi nada para un jugador que gana 100 millones, 30 millones, 40 millones, 20 millones, que viene siendo una pequeñísima parte, pero en el fútbol nacional, que quizás un jugador puede ganar por no sé cuánto sea el sueldo más amplio que hay en la liga, que sean, supongamos, por poner un número, 10.000 o 5.000 dólares, que le quites todo el sueldo de 3 meses porque pasó una situación que no compete al club ni compete con el jugador, pues a los dos se escapan de las manos. Sería perfecto que llegaran a un acuerdo y que no se olvide de, bueno, no se jugaron y bueno, como tú dijiste, crees en Dios, que Dios te pague, que es lo que lamentaríamos si llegase a pasar, porque creo que, y no sé si estás conmigo, claro, Humberto, de que los que se verían más afectados serían los jugadores que están entre el segundo equipo y el primer equipo, entre la filial y el primero, que juegan a veces partidos de primera y partidos de segunda división, que podrían verse aún más afectados porque son los que no tienen quizás un contrato completamente fijo. Bueno, Humberto, y para hablarte también ya cambiando de la Liga Fútbol, vamos a España. Ya nos comentaste un poco lo que tus impresiones del partido Sevilla-Betis, que fue un partido que dejó quizás un mal sabor de boca, pero que era de esperarse con el parón que hubo. Pero preguntarte ya en la batalla que va a haber a final de temporada entre el Real Madrid y el Barcelona por ese primer puesto que está a tan solo 2 puntos de distancia. Sí, bueno, vamos a ver cómo se presentan ambos equipos este fin de semana. Hay incógnitas, no de la calidad de los jugadores, pero sí, bueno, volvemos a lo que hablamos ahora recientemente, el ritmo futbolístico. El Barcelona y el Real Madrid han tenido una temporada irregular, allí disputándose el primer lugar, pero más que una disputa, porque los dos han presentado un rendimiento alto. Yo creo que la disputa o la paridad ha sido porque el rendimiento ha sido tan irregular de los dos equipos que por eso no se han sacado mucha ventaja. Hay que ver cuál de los dos asumió mejor esta etapa de cuarentena, cuál de los dos regresa mejor. El Real Madrid va a tener el hándicap de no jugar en su cancha, en el Santiago Bernabéu. El Madrid creía que esto, bueno, o no se terminaba la temporada o se iba a terminar tiempo después,
y resulta que, bueno, ya se reanudó y están en medio de las obras de mantenimiento y de refacciones en el Santiago Bernabéu. Es un hándicap ahí para el Real Madrid no poder jugar en su cancha. Entonces veremos si de esto puede sacar provecho el Barcelona. El Madrid recupera, le cayó bien, entre comillas, ¿no? Esta pausa porque recupera Hazard, pero al Barcelona también le cae bien porque recupera a Luis Suárez. Dos jugadores que no iban a estar en el tramo final de temporada y que resulta que ahora sí van a contar con ambos. Me parece mucho más determinante Luis Suárez que Eden Hazard. Hazard en su primer año, con lesiones, no ha podido terminar de carburar, de ser parte protagónica del equipo. En cambio, para el Barcelona es una excelente noticia poder contar con el regreso de su goleador, con el cual prácticamente no iban a contar ya en un tramo decisivo por los títulos, ¿no? Por todo lo que está en juego. Así que yo creo que ahí el Barcelona saca un poquito más de ventaja en comparación con el Real Madrid. El factor cancha, el Madrid no va a estar en su cancha. Algunos me dirán, bueno, pero ¿de qué tanto vale si la gente no va a ir al estadio? No van a estar los 80, 90 mil espectadores alentando. No, pero estás en tu cancha, tú te conoces, el futbolista conoce cada rincón de su escenario. No es lo mismo ir ahora a jugar a otro lugar, a la cancha del filial, aunque el Atlético de Madrid incluso puso a la orden al Wanda Metropolitano, pero el Madrid tiene contemplado jugar ahí en el Alfredo Di Stéfano, en esta cancha del filial. Y además, como les decía, que el Barcelona cuente con el alta médica de Luis Suárez, yo creo que por esos dos factores el Barcelona puede llegar mejor ya en este tramo final, en esta reactivación de la Liga Española. Humberto, y ahora hablar un poco de la Premier League que comienza este 17 de junio. Parecía que el equipo del Liverpool tenía miedo porque se comentaba que iban a suspender la Premier, pero ahora miedo deben de tener los otros 19 equipos, quienes van a ver indudablemente a Liverpool campeón, porque lleva un centenar de puntos y los otros 19 equipos inalcanzables al Liverpool. Totalmente, y me parece súper justo, y la verdad yo no soy hincha del Liverpool, pero lamentaba muchísimo si llegaba a suspenderse la temporada en la Premier, que el Liverpool no pudiera ser campeón, cuando ya era un campeón prácticamente virtual, casi matemático. Yo decía, no es posible, el Liverpool no ha sido campeón desde que la Premier adoptó el formato de Premier League. Entonces, ha sido campeón de Europa, pero no del torneo local. Yo decía, no es posible, no pueden tener tan mala suerte, que tienen más de 20 años tratando de ser campeones locales, no han podido hacerlo. Este año lo van a hacer y que se suspenda la Premier. Por eso celebré muchísimo cuando se anunció definitivamente que la Premier va a recuperar también la actividad y bueno, vamos a ver coronado al Liverpool. No con toda la gente allí acompañándolo en Anfield, pero es más que justo para un equipo que, sobre todo en los últimos 2-3 años, ha sido una máquina y es un equipo que da gusto verlo jugar. Ahora también estuviese saltando por países, vamos a la Serie A, la liga que normalmente era la que estaba definida al comienzo de la temporada y que ahora está en una pelea constante entre la Lazio y la Juve, cada un punto. También entre esos dos estuvo el Inter, el nuevo Inter que se podría decir con una inyección de capital y de jugadores increíbles que están peleando por ver quién le quita el trono a la vecchia señora. Este es uno de los torneos, igual que la Liga Española, que está más reñido en su parte final. ¿Cómo lo ves tú? ¿A quién ves como favorito? Que no ocurría desde hace tiempo en Italia, porque en Italia luego del Calciópolis y todo lo que sucedió allí, en donde tuvo que intervenir la justicia para ir limpiando al fútbol italiano, bueno, de un dinero mal habido, que había en muchos clubes. Esto afectó a la Juventus y todo lo que conocemos la historia cuando en 2006 fue penado e incluso por la propia justicia ordinaria bajó a la Serie B. Pero a partir de todo esto entraron en crisis equipos muy importantes como el Inter, el Milan. Pese a que el Inter ha ido recuperando algo de espacio, el Milan no termina de recuperarse en el último lustro, sobre todo. La Juve había dominado, ha impuesto una dictadura, una hegemonía en Italia que ya se ha hecho hasta aburrido y me encanta que este año haya aparecido la Lazio y le esté disputando el título. Me parece que va a terminar siendo campeón la Juventus tiene más equipo que la Lazio, sin embargo, muchos tienen el asterisco de, ok, hay que ver cómo regresan. Volvemos a lo que hablamos del Real Madrid y Barcelona, ¿no? ¿Quién saca mejor parte de lo que fue el parate? ¿Quién llega mejor luego de estos 3 meses en donde prácticamente ahora en el comienzo estamos como
como a las puertas prácticamente, entre comillas, de una nueva temporada, y no es así, porque estamos terminando una temporada que había quedado estancada hace 3 meses. Pero yo creo que la Juve va a terminar siendo campeón. Tiene allí a Cristiano Ronaldo. Sería redundar o es como que apelar un cliché cuando hablamos de Cristiano Ronaldo, pero yo me quedé loco en estos días cuando leía una entrevista que leían a equipo médico de la Juve. Decían, Cristiano Ronaldo llegó en mejores condiciones atléticas luego de la cuarentena que antes de la cuarentena. Yo, no, este es increíble, no para eso de sorprendernos este animal que llegó con menos porcentaje de grasa, con más musculatura, que llegó más fuerte, incluso más veloz en todos los test que hicieron. Entonces, ya contar con un Cristiano Ronaldo en esa condición es un plus que marca una diferencia notable. Me parece que pese a la paridad, la Juve va a terminar siendo campeona en el regreso de la Serie A. Humberto, y la liga que sí se llegó a suspender fue la Ligue 1, la liga francesa, pero sin embargo siguen corriendo cosas allí y es la llegada ahora de Wilker Fariñas. ¿Cómo ves esta llegada del arquero venezolano al fútbol francés y que es su primera experiencia en Europa? Mira, lo primero que estoy ligando es que definitivamente permitan los ascensos en la liga francesa, porque ya vimos lo que resolvió el Consejo de Estado y un tribunal ordinario, ajenos al fútbol, en donde establecieron que no deben descender, que no debe haber descensos en esta temporada que quedó muerta. Entonces, claro, la pregunta que se hicieron todos es, ok, está bien, no hay descensos, quiere decir que no va a haber ascensos. O resulta que se va a jugar con 22 equipos ahora en Francia, porque son 20 equipos. Si no descienden los 2 que tenían que descender este año, entonces, ¿cómo haces tú para ascender a los 2 que vienen de segunda? Que uno de ellos es Lens, el nuevo equipo de Wilker Fariñas. Van a ampliar la Ligue 1 a 22 equipos. ¿Qué va a pasar allí? Esto fue, repito, una sentencia de un tribunal ordinario en Francia. Queda ahora ver si la Federación Francesa de Fútbol y si la Liga Francesa acatan esta sentencia de la justicia ordinaria. Ya sabemos nosotros que la FIFA no permite la intervención en muchas de sus resoluciones y en la manera como regula el fútbol de la justicia ordinaria, salvo casos muy, muy excepcionales. Veremos qué termina resolviéndose. Si entonces van a 22 equipos, no descienden estos 2 como indicó el tribunal ordinario, o si van a impedir entonces que los 2 de segunda asciendan. Porque si eso ocurriera, esto último, entonces se ve afectado el Lens y se ve afectado Wilker Fariñas, que no pudiera jugar en la primera división de Francia, tendría que jugar en la segunda división de Francia. Veremos qué termina definitivamente ocurriendo en los próximos días. Estamos cruzando los dedos para que pueda ser aceptado como un equipo que ganó legítimamente o deportivamente su ascenso el Lens, y que Wilker Fariñas lo veamos entonces en la primera división de Francia. Ya da el salto a Europa, ese tan anhelado, ese tan... bueno, aclamado por mucha gente, tan solicitado por mucha gente. Decía, Wilker tiene que ir a Europa, Wilker tiene que ir a Europa. Bueno, llega a Europa, no llega al Barcelona, no llega al Liverpool, no llega al Bayern Múnich, pero llega a un fútbol de muchísima tradición, un fútbol competitivo como Francia, y en un equipo en donde muy probablemente tenga oportunidad de jugar, que es lo más importante, muchachos. A veces se convierte en el deseo del hincha, como en una especie de fetiche, lo de, tienes que ir a Europa, hay que ir a Europa. Hay que ir a Europa, sí o sí. Ok, pero ¿en qué condiciones? ¿A qué liga? ¿A qué equipo? ¿Vas a jugar? ¿Cómo vas a estar allí? Porque si vamos a ver un Wilker Fariñas en segunda división y encima suplente, yo prefiero que siga siendo figura de Millonario de Bogotá, en Colombia. Por Dios. ¿Me explico? O sea, no todo es ir a Europa por ir. Ojalá, cuando llegue al Lens, primero el equipo esté en primera división, tenga oportunidad de jugar, y me parece que está bien porque es un equipo en donde en teoría se va a reconstruir para estar en primera división, y parte de esa reconstrucción es Wilker Fariñas. Claro, porque también es eso que tú mencionabas, también lo mencionaba Robert Hernández, que decía paso a paso, poco a poco, llegará mi momento, llegará mi oportunidad de tener valga la redundancia, una oportunidad en un equipo grande donde pueda dar mi potencial y no simplemente quedarme sentado en el banco, que pese a que te quedas sentado en el banco puedes aprender, pero no estás en la vitrina, no estás demostrando lo que eres porque eres un arquero suplente o un jugador suplente. Y Humberto, preguntarte también del caso de que pueda jugar Wilker Fariñas en Francia. Sabemos que es algo muy hipotético esta pregunta, pero ¿tú crees que vuelva a Millonarios o pueda tener otra vista de un equipo europeo?
Me dice, en caso de que no pueda ir No, en el caso de que a Francia. vaya a Francia, tenga su Ajá. temporada, ¿crees que vuelva a Millonarios? ¿O Ah, crees que ok, puede estar ok. en la vitrina o en los ojos de otro equipo europeo? Mira, yo creo que primero le deseo a Wilker que pueda consolidar su llegada ahí a Francia. No dudo de las condiciones que tiene Wilker Fariñez. Hay un hándicap en Europa y es el tema de la estatura, sobre todo en los tiempos que corren. Hoy en día el fútbol es cada vez más atlético. El juego aéreo en Europa es fundamental, es muy táctico en muchos países. Se saca mucho provecho de la pelota detenida. Lo vimos en el Mundial de Rusia, muchachos. La cantidad de goles que se hicieron desde la pelota quieta en el Mundial de Rusia nunca antes en la historia de los campeonatos del mundo. Y eso no fue casual. Eso responde a los biotipos de hoy en día, la corpulencia, la fuerza, la estatura, para ir al encuentro de la pelota en el juego aéreo, la táctica fija, cómo se trabaja. Y en eso, evidentemente, los arqueros están involucrados, porque los arqueros tienen que salir a cortarte un centro, anticiparse, etc. Ese es un hándicap que tiene Wilker Fariñez. Wilker Fariñez roza el 1,80 m, no es un arquero espigado, lo compensa con sus condiciones atléticas, con el salto que tiene, con las condiciones felinas, los reflejos, la manera como achica, debajo del arco es una fiera, además, Wilker Fariñez. Pero bueno, ese es la única duda que no solo uno puede tener ya en un fútbol como el europeo, por lo que estamos explicando el juego aéreo, sino seguramente que han tenido otros scouts y otros dirigentes y directores deportivos. Yo no tengo dudas que a lo mejor el director deportivo del Barcelona en algún momento se fijó en Wilker Fariñez, pero en los reportes, ¿cuánto mide? 1,79 m, 1,80 m. Nos da dudas. ¿Cuánto mide Manuel Neuer? Metro noventa El alemán, y... casi 2 92, metros. 95. No, y Courtois. Un metro Courtois, 92, Courtois. esos son los estándares del fútbol moderno hoy en día para los arqueros, por todo lo que estamos diciendo, porque la ciencia se ha aplicado al deporte. Entonces, ahora tú ves tipos que centrodelanteros, centrales, volantes que llegan que te miden 1,90 m para arriba. Entonces, no tengo dudas que Wilker puede compensar esto, ojalá y así sea, y que tenga una buena temporada y pueda mantenerse en el fútbol europeo, ya sea en una venta definitiva, ya sea en el Lens, que se consolide ahí el equipo en primera división, o que pueda dar el salto a otro club, pero no es sencillo, muchachos. No podemos, primero no podemos, o sea, para correr hay que primero gatear y aprender a levantarse y caminar. Wilker me parece ha cumplido en un principio con etapas. Se consolidó en el Caracas, se formó en el Caracas, se consolida en el primer equipo, se consolida en la Selección Nacional de Venezuela, haciendo los procesos de categorías menores. Luego da un salto a una liga mucho más competitiva que la nuestra, la Liga Colombiana, a un club grande, de mucha presión, de mucho arraigo, como Millonario de Bogotá, que te presentan miles de personas todos los días en los entrenamientos, en las canchas, etc. Brilló allí, fue figura allí, se pudo consolidar en el fútbol internacional para ahora dar el salto a Europa. Muchos creían o pretendían, ojo, yo he leído con ligereza, pero va al Lens, no vale, pero Wilker estaba para ir al Barcelona, al Real Madrid. Calma, está quemando etapas, ya llegó a Europa. ¿No querían Europa? Bueno, ya está en Europa. Ahora queda de parte de Wilker tratar de consolidarse en un fútbol, repito, que es competitivo, en un club que está contando con él como parte ahora de su reestructuración, y luego veremos. Pero llegar a un club grande no es sencillo, menos para un arquero. No tiene pasaporte comunitario Wilker Fariñez, eso hay que considerarlo también, muchachos. Y está ese hándicap de la estatura que en muchas ocasiones en un reporte, al momento de un apunte final, te lo repruebo. Humberto, y para no dejar pasar el tema de las eliminatorias, ¿cómo crees que se pueda lograr resolver este problema del calendario? Ya que sabemos que ya el mismo formato que se llevaría a cabo desde marzo no puede ser cumplido por factor tiempo. Mira, lo que he escuchado extraoficialmente es que de algunas fuentes allí vinculadas, ya sea a la federación, incluso a la propia Conmebol, es que se estima que a más tardar para octubre se jueguen partidos de premundial aquí en Sudamérica, y que entre octubre y lo que queda, lo que restaría para terminar el año en ese último trimestre, se jueguen 4 partidos. Pero esos 4 partidos de acuerdo a lo que correspondía jugarse en esas fechas. Es decir,
si en octubre se juega, no es que vamos a comenzar desde la fecha 1 y 2 como estaba contemplado, que el primer partido era en Barranquilla y el segundo partido era en Mérida contra la selección de Paraguay. No, se va a jugar de acuerdo a lo que estaba contemplado para esas fechas de octubre. ¿Me explico, muchachos? O sea, Sí. recuerdo que a Venezuela le toca a Brasil, por ejemplo, en octubre, se jugará allí. Y que esos partidos pendientes que no se jugaron en marzo, cuando se tenía que jugar en el arranque de este premundial, entonces van a ser reprogramados más adelante, ya para el año que viene, entre el año que viene y 2022, principio de 2022, considerando que el Mundial de Qatar se va a jugar hacia finales del año en 2022, no a mitad de año como venía siendo costumbre. Entonces, por ahí tienes un colchón de tiempo. Pero esa es la información extraoficial que manejo, que se trataría de jugar 4 fechas este año, las que estaban contempladas en el último trimestre del año, y lo que quedó pendiente, entonces, reprogramarse para más adelante. Vale, Humberto, ya para cerrar el tema de fútbol y de actualidad, preguntarte el tema Champions. No sé si has podido observar lo que está ocurriendo en la Champions, lo que se está hablando de los planes de que se utilice una sede para jugarse todos los partidos, que hasta los momentos sería Lisboa, para jugar partido único, un torneo de partido único desde donde se estaba disputando la Champions, los partidos que restaban, que era la eliminatoria. Entre esas estaba la del Madrid, la del Barça, la de la Juve, se disputase a un partido directo y la final se jugase en Lisboa. ¿Crees que este formato funcione? Mira, ¿O crees que se acepte este formato? lo que pasa es que volvemos a lo que hablamos hace un rato, ¿no? Hay un montón de situaciones y principalmente todo lo que ha ocurrido con el coronavirus, que todavía, insisto, para empezar, no se ha anunciado la vacuna para el coronavirus, porque si se anunció la vacuna, muchachos, todos nos ponemos la vacuna y listo, echamos a andar esto y que se activen los vuelos y los aeropuertos y los hoteles y los traslados, todos a las canchas, pero eso no ha ocurrido y no se sabe cuándo ocurra. Por lo tanto, no, es imposible aspirar a que nosotros encontremos en un corto plazo la normalidad de los formatos, de la vida misma. Estamos todos allí, bueno, tratando de incorporarnos poco a poco, en la medida de lo posible, de acuerdo a también los contextos de cada país. Rodrigo, tú estás actualmente en España y las condiciones país y de España y cómo sufrieron el coronavirus son distintas a la de Venezuela, por ejemplo. Entonces, cada país tiene un contexto, no solo producto de lo que ocurrió con la pandemia, sino también sociopolítico, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que finalmente también se va a imponer algo modo playoff, algo para tratar de resolver y de rescatar principalmente, más allá de lo deportivo, lo económico. Y que el agujero económico que dejó la pausa en la Champions, en el resto de las ligas, etcétera, pueda de alguna u otra manera no ser tan abismal. Por eso se hicieron todos los esfuerzos en España, en Portugal, en Italia, se están haciendo también esfuerzos en Venezuela, buscando las maneras de rescatar en la mayor medida posible lo que queda de año de temporada y no renunciar a todo, porque eso traería consecuencias nefastas en lo económico, no solo a corto plazo, sino incluso a mediano y largo plazo. Pudiera haber equipos que desaparezcan, no solo en Venezuela, en el mundo entero. Entonces, que en la Champions se esté evaluando, por estos días ha habido reuniones también incluso virtuales, en donde han estado convocados todos los presidentes de asociaciones y federaciones afiliadas a la UEFA, lideradas por la UEFA, incluso en la FIFA también, y se ha tratado el tema Champions, lo que tú adelantabas, Rodrigo, o planteabas, y yo creo que es una solución práctica que no es a la que estamos acostumbrados, pero hay que entender que las condiciones en este momento son así y que hay que rescatar, como sea, el agujero económico que representó esta pausa de 3 meses. Humberto, ya para entrar en el lado de semblanza de lo que ha sido tu carrera profesional como periodista, ya que muchos nos los han pedido aquí en Pasión por el Deporte, que preguntemos sobre cómo se inició Humberto Turinese en el periodismo, y además sabemos que estudiaste en una universidad de aquí de Aragua, la Universidad Bicentenaria de Aragua. ¿Cómo fue ese proceso estudiantil de Humberto Turinese aquí en Maracay? Mira, a ver, mi papá fue futbolista, mi papá es italiano, mi papá llegó el 23 de enero de 1958, el día del derrocamiento de Marco Pérez Jiménez. Él llegó en un barco desde Italia, no era la época de los vuelos transatlánticos, ¿ok?
Él llega con mi nonna al puerto de La Guaira, pasa 3 días en el puerto de La Guaira sin poder desembarcar porque, bueno, estaba en ese momento Caracas en medio del derrocamiento de quien, claro, de quien en ese momento estaba al frente del país. Y mi papá llegó con 9 años, se va hasta Valencia, se radica en Valencia, futbolero, como buen italiano, muy futbolero, y él jugó al fútbol en el Colegio de Don Bosco y luego en el Valencia Fútbol Club. Hoy en día Valencia Fútbol Club es Carabobo Fútbol Club, cuando a finales de los 90 se dio la transición, el cambio, ¿no? Y yo desde que tengo uso de razón, vivo el fútbol desde adentro por mi papá. Primero él lo juega, después cuando yo nazco él ya se había retirado, estudió medicina y fue médico 16 años del Valencia Fútbol Club y en 2 premundiales de la Vinotinto. Él fue el médico de la Vinotinto en el premundial de España 82 y de Italia 90. En el de España 82, siendo el técnico Walter El Cata Roque, que en paz descanse, el viejo Cata, y del premundial de Italia 90, que en paz descanse también, el profe Carlos Horacio Moreno era el técnico de aquella selección. Mi padre fue el médico de esos 2 procesos premundialistas. Yo ya había nacido en esa época, en el de España 82 era muy niño, muy pequeño, tengo vaguísimos recuerdos, pero en el de Italia 90 ahí sí ya tengo muy bonitos recuerdos porque era otro formato, por cierto, no se jugaba con el formato actual de todos contra todos, se jugaba por grupos. Venezuela en el premundial de Italia 90 estuvo en el grupo de Chile y Brasil, eran Chile, Brasil y Venezuela, se jugaban partidos entre ellos, uno en Caracas, uno en Santiago, uno en Caracas, otro bueno, donde fuera la sede en ese momento fue Caracas, la sede de Venezuela en el premundial de Italia 90. Y yo recuerdo, muchachos, que en ese premundial estaba ya Giancarlo Maldonado, era el hijo de Carlitos Maldonado, que era figura de la Vinotinto en ese momento. Giancarlo era menor que yo, y los únicos 2 niños que dejó concentrar allí con el grupo Carlos Horacio fue a Giancarlo y a mí. Giancarlo, repito, como hijo de Carlitos, figura en ese momento de la selección, y yo el hijo del medio. Y cuando les digo tuve la oportunidad de vivir el fútbol desde adentro, es que lo viví desde las concentraciones, desde los viajes, desde las charlas técnicas, desde ver los entrenamientos. Y yo siempre quise ser futbolista profesional. Llegué hasta el filial del Valencia Fútbol Club. Yo llegué a jugar con Héctor El Turbo González. Jugamos toda la vida en Valencia, hasta el filial del Valencia. En 1996, la Federación Venezolana de Fútbol implementa el primer torneo nacional sub-20 de filiales, como ahora en su momento, bueno, Serie Oro, hoy en día el torneo élite, con los equipos filiales, juveniles de los equipos profesionales. Yo estaba en el equipo filial sub-20 del Valencia Fútbol Club, y allí con Héctor. Y recuerdo que cuando terminó esa temporada, el único que ascendieron al primer equipo fue a Héctor González. Nosotros entrenábamos con el primer equipo, pero jugamos en el filial. Entonces, sin embargo, haber vivido esto desde adentro en el fútbol, que les explico, ver las charlas tácticas, las arengas, los entrenamientos, eso despertó en mí una curiosidad también que va más allá de jugar al fútbol, sino de estudiar el fútbol, de darle lectura, de analizar el fútbol. Y se mezcla esta locura, esta pasión por el fútbol, por incluso haber querido ser futbolista profesional y tener un padre que lo fue y un padre que fue médico de la Vinotinto, se mezcla con mi otra gran vocación que descubrí a los 12, 13 años, el periodismo, la comunicación social, probablemente estimulada desde aquello que yo veía y que me interesaba viviendo ese fútbol desde adentro. Y yo con 12, 13 años ya, recuerdo en las vacaciones escolares, tenía un kiosco allí en Valencia, yo soy de Valencia, pero tengo 10 años viviendo en Caracas, había un kiosco como a 4 cuadras de la casa, me iba todos los días en la bicicleta y me pasaba toda la mañana leyendo el diario Meridiano, leyendo revistas de fútbol. Había una librería, la librería Hawái, que se llamaba, en la avenida Bolívar Norte de Valencia. Era el único sitio de Valencia en donde llegaban revistas de todas partes del mundo del fútbol. Y yo me había hecho amigo, yo tenía 12, 13 años, del encargado, y él me permitía ver las revistas. Yo pasaba horas y horas, no era la época de los celulares, de las tablets, de internet, si acaso del Atari, tampoco que tengo 80 años, ¿no? Pero en ese momento, conectarme con el fútbol mundial desde una revista, desde la prensa escrita, era maravilloso. Y entonces, bueno, fui compaginando aquello. Hasta que no se da lo de ser futbolista profesional, yo creo que más, no porque era malo, sino porque me faltó más estímulo, mayor convicción para ser futbolista profesional, ya estar en primera división. Y bueno, digo, voy a estudiar comunicación social, pero cuando me graduó como bachiller, en Carabobo no había escuela de comunicación social, hoy en día se la hay, en la Arturo Michelena,
y la Universidad Central de Venezuela estaba intervenida en ese momento. Estuvo unos meses intervenida. Yo no quedé en la Católica, no había muchas ofertas, posibilidades de estudiar comunicación social y me vi obligado a estudiar administración de empresas. Y me graduó como TCU en administración de empresas. Trabajo 3 años en una fábrica de partes de frenos en el Parque Industrial de Valencia. Y en el Mundial de Francia 98, recuerdo Carlos Alberto Muñoz, no sé si lo conocen, él es del estado de Aragua. Él trabajó muchos años en TBS, un hombre que estuvo muy ligado al fútbol venezolano, a la natación también. Carlos Alberto tenía un programa resumen todas las noches en TBS, canal regional en el estado de Aragua, en donde, bueno, se analizaba la jornada del Mundial de Francia, todos los días. Y él me invita un día, nos conocíamos por los clubes sociales ítalos. Yo jugaba en el Ítalo Valencia, en el de Maracay, habíamos coincidido en los Juegos FEDESIP, que son de los centros ítalos, y me invita un día. Yo ya me había graduado de administrador y trabajaba como administrador, pero mi gran sueño frustrado era ser comunicador social, porque lo sentía desde pequeño. Y resulta que Carlos Alberto me invita un día a ese programa, voy y yo ni lo dejé hablar. Yo me ocupé del programa, primera vez que iba a la televisión, bueno, yo fui el presentador, el analista, todo. Y allí mi propia familia, todos me decían, Humberto, es que eso es lo tuyo. Y yo decía, esto es lo mío. Y bueno, resulta que al cabo de muy poco tiempo, abre la escuela, me entero que abre la escuela de comunicación social en la Universidad Bicentenaria de Aragua, y digo, listo, ha llegado mi gran oportunidad. Valencia, Maracay, no es tan lejos, y renuncio a la empresa donde trabajaba como administrador de empresas. Claro, tenía que volver a ponerme los cuadernos bajo el brazo. No quería volver a perder dinero a mi papá, a la mesada. Y bueno, yo mataba tigritos en otras cosas mientras estudiaba. Y ya como al tercer, cuarto semestre dije, yo quiero comenzar ya a trabajar en la actividad. Y ahí es cuando fundo la revista Locos por el Gol, junto con Sebastián Cano, en ese momento. Hoy en día Sebastián Cano al frente de la Escuela Seque Sports y un primo. Y yo como estudiante de comunicación, bueno, era el que me encargaba de toda la parte editorial. Y a través de Locos por el Gol, te estoy hablando de una revista hace 20 años, es que comienzo a dar mis primeros pasos seriamente en el periodismo. Iba con mi revista, era especializada en fútbol venezolano, muchachos. El 90% era fútbol venezolano, selección nacional. Coincide también con la recta final de las eliminatorias del Mundial de Japón y Corea y aquel boom vino tinto. Los 4 partidos que gana Venezuela sobre el final de esa eliminatoria con Richard Páez. Y hay un antes y un después en ese momento en Venezuela con la vino tinto. Y eso me ayudó porque yo teniendo la revista, antes de que ocurriera eso, bueno, hubo una fiebre por la vino tinto y el fútbol en Venezuela inédito. Y entonces mucha gente se interesó en la revista, en pautar en la revista, y la tuve 3 años. Y viajé por toda Venezuela. Agarraba 1000 autobuses como revista bajo el brazo, iba a los estadios de fútbol, la repartía, la regalaba, encontré gente que me llevaba a distribuirla en otras ciudades, y así me fui dando a conocer, bueno, en varios medios de comunicación importantes, entre ellos el Diario El Carabobeño, donde cuando me graduó trabajé 5 años, y en Meridiano Televisión. Tenían alguna referencia a mí porque yo viajaba hasta Caracas y regalaba la revista en Meridiano Televisión, soñaba con estar en Meridiano, y bueno, en 2007 se da la oportunidad de un casting, entro como comentarista en lugar de Carlito Suárez, que se había marchado a, me parece, DirecTV en ese momento, y bueno, trabajé casi 10 años, estuve a meses nada más de cumplir los 10 años en Meridiano Televisión, me mudaba a Caracas, y en los últimos 4 años he estado en la Tele Tuya, que es el canal que tiene los derechos de la vino tinto, el torneo local, y todo esto siempre también acompañado por la radio. Nunca he dejado de hacer radio. Yo comencé a hacer radio, muchachos, siendo estudiante también de comunicación social. Es algo que le recomiendo siempre a los estudiantes de comunicación social, que traten de trabajar en esto desde estudiantes, que traten ya de vivir el periodismo desde la universidad. Yo lo puedo hacer con mi revista y desde la radio, ¿ok? Trabajé en radio en Valencia muchos años y luego cuando me radico en Caracas en Unión Radio, estuve 9 años en Unión Radio Deportes y tengo 2 años trabajando en La Mega, donde mezclo entretenimiento con algo de deporte, un poco más en el entretenimiento que el deporte, pero es un medio que me apasiona definitivamente la radio. Humberto, con esa gran trayectoria que tienes en el mundo del periodismo, ¿podrías escoger 3 de los mejores momentos que tienes como periodista? Mira, han sido muchas, wow, las vivencias, pero sin ninguna duda, una de las más grandes y maravillosas,
y yo creo que esa fue la única vez en donde se me aguó el guarapo y tenía que contener el llanto. Se me aguaron los ojos y por ahí me boté una lágrima, pero estaba en pantalla y no me podía quebrar. Fue cuando Venezuela clasifica al Mundial Sub-20, ¿ok? Eso fue en febrero de 2009. Yo había cubierto ese suramericano para el Diario del Caribeño y Meridiano Televisión, y en el último partido, recuerdo, contra Uruguay, nos pautan a Enzo Vilano y a mí para hacer ese partido que era definitorio. Si lográbamos ganarle a Uruguay, Venezuela clasificaba por primera vez en Mundial FIFA, y no teníamos parte baja en esa transmisión. Estábamos en el José Antonio Anzoátegui, faltando 5 minutos, ya estaba acordado, me dice, mira, faltando 5 minutos, vas a bajar si clasificamos al Mundial o si estamos ganando el partido, para entonces terminar de comentar el partido en parte baja e inmediatamente abordar a los jugadores, bueno, para tener el testimonio de lo que sería una clasificación histórica. Y así fue. Yo recuerdo que corrí por toda la cancha persiguiendo a los jugadores. Fue un momento maravilloso, muy bonito. Clasificar el primer Mundial FIFA, aquella generación de Salomón Rondón, de Del Valle, dirigidos por César Farías, Rafa Costa, Rafa Romo, entre tantos, Ángelo Peña. Y recuerdo que cuando me tocaba dar las palabras finales, ya después de haber entrevistado a los muchachos y de vivir ese momento soñado, porque yo tuve, muchachos, la oportunidad, como les decía, de vivir el fútbol venezolano desde adentro, pero en épocas muy difíciles, en aquellos premundiales en donde nos comíamos 4 o 5 goles, en donde no nos recibía nadie en un aeropuerto, en donde no éramos la Vinotinto, éramos la Cenicienta de Venezuela. Entonces viví aquellas épocas duras, difíciles, y ese momento de la clasificación al Mundial fue muy especial para mí, porque sentí que fue la gran reivindicación de generaciones de personas que trabajaron y lo dieron todo por nuestro fútbol, entre ellos mi padre, que era el médico de aquellas selecciones, en donde, bueno, eran otros tiempos. Me acordé de él, me acordé de tantos entrenadores que lucharon por clasificar un Mundial de la categoría que fuera, y cuando yo estoy ya en el cierre de esa transmisión, bueno, ahí me quiebro y fue muy especial. Ese día es para mí maravilloso, definitivamente. Otro día muy especial fue el de la victoria contra Argentina, también en Puerto La Cruz, en el premundial de Brasil, con el gol de Amorebieta. A mí me tocó trabajar en parte baja aquel día, en ese partido. Otro momento muy bonito fue cuando le pudimos ganar en el Suramericano Sub-20, el último, el año pasado en Chile, a la selección de Brasil. Allí por primera vez Venezuela le ganaba en un Suramericano Sub-20 a una selección de Brasil. Ya Venezuela le había podido ganar en un Suramericano Sub-17 en Capiatá en 2015, pero por primera vez le ganamos en un Suramericano Sub-20 a Brasil. Fue un momento también maravilloso, entre, bueno, muchísimos, pero son algunos que voy recordando ahorita a vuelo de pájaro, digamos. Humberto, ya entrando en la parte final de la entrevista, queremos preguntarte al respecto de la campaña Ayudemos al Profe, en la cual has estado muy metido en ella, a través de las redes sociales también. Sí, la verdad es que yo creo que en todo este tiempo, y ya lo sabemos, ya hemos hablado mucho de esto, el fútbol no ha sido ajeno a lo que ha ocurrido, y más nuestro fútbol venezolano. Y yo incluso desde la asesoría comunicacional asesoro a una escuela de fútbol de formación, que es la Escuela Sesc Sports en Valencia, y sé lo que se ha sufrido. Conozco muchos profes que en este momento, y sobre todo formadores, que tienen 3 meses que no ingresan ni un bolívar en sus casas. Y entonces, bueno, producto de todo esto, surge la iniciativa Ayudemos al Profe, en donde hay buenos amigos que lideraron esta iniciativa, gente ligada al fútbol de toda la vida, y en donde nos hemos sumado periodistas, futbolistas, gente del medio artístico, jugadores vinotintos actuales, ex vinotinto, jugadores como Juan Arango, entre tantos. Bueno, hemos armado un gran movimiento para precisamente encontrar recursos y poder ayudar a profesores que hoy en día están sin trabajo, principalmente en esas escuelas y academias que dependían de algún aporte mensual, de alguna ayuda, del aporte de padres, de algunas instituciones incluso locales que hacían donaciones, que ayudaban, y que hoy en día, bueno, producto de la pandemia y todo lo que ocurrió y la paralización de las actividades, esto no ha podido ser así. Y entonces, bueno, por ahí surgió esta iniciativa que me parece muy bonita, y en donde todos nos juntamos en un bien común para ayudar a los profes de fútbol de formación. Ya para finalizar, Humberto, hoy por hoy, ¿con qué sueñas? ¿Cuál es tu próxima meta? A ver, tú sabes que yo
siempre he tratado de vivir mucho el aquí y el ahora, ¿no? El presente, lo vivo intensamente. No soy de los que me planifico a 5 años, a no sé cuánto tiempo. ¿Qué sueño? Poder seguir haciendo lo que me gusta, muchachos. Poder seguir trabajando en el fútbol venezolano, poder seguir involucrado incluso en categoría de formación, ver a muchachos crecer, hacer seguimiento. A mí me complace mucho poder haberle hecho la primera entrevista, recuerdo, previo a un partido de Copa Libertadores a Jefferson Soteldo para un medio nacional, cuando era un pichurrito de 16 años y ya era convocado a un primer partido de Copa Libertadores con Zamora, a un Ángel Herrera. Recuerdo una nota que hicimos, guardo todavía con mucho cariño una foto, él siendo el capitán de la Vinotinto Sub-17 en Capiatá, en Paraguay, cuando se le gana aquel partido a Brasil. Por primera vez Venezuela le ganaba un partido oficial a una selección de Brasil porque se le había ganado en Boston aquel partido amistoso en 2008 de la Vinotinto absoluta, con aquel golazo de Ronald Var, Giancarlo Maldonado, pero era un amistoso. Pero en un partido oficial por puntos, la primera victoria fue en 2015 en ese Suramericano Sub-17. Haber estado allí, haber entrevistado al capitán de ese equipo y luego haberle hecho la primera entrevista, las primeras declaraciones a Ángel Herrera, 2 años después cuando lo firma el Manchester City. Recuerdo que hicimos una entrevista en el Atahualpa de Quito, yo estaba cubriendo el Suramericano Sub-20 y por esos días se dio a conocer la información. Entonces eso me llena profundamente, ver esos chamos crecer. Y hoy en día estábamos viendo a Yangel en la renovación de la Liga Española siendo titular con el Granada. Entonces, ¿qué sueño? Poder seguir haciendo eso, poder seguir siendo un tipo de fútbol desde los medios, poder seguir haciendo radio, televisión el tiempo que se pueda hacer, porque ya sabemos que, bueno, eso a veces es cambiante por el asunto de los derechos, y un día está un canal, un día está el otro. A mí me tocó, yo estuve 10 años en Meridiano y luego me ha tocado estar en otra planta televisiva, pero poder seguir cerca de las canchas, del fútbol, lo que he hecho toda mi vida. Yo no he hecho nada distinto a lo que vengo haciendo desde niño y seguir sintiéndome realizado desde los medios de comunicación. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Muchísimas gracias, Humberto. Una charla de fútbol increíble, de verdad que sí. Los mejores deseos para ti, el mejor éxito del mundo. Y ya para cerrar, unas últimas palabras que les quieras decir a todos los fanáticos del fútbol y del fútbol nacional. Bueno, por ahora celebremos que estamos volviendo poco a poco a ver fútbol. Paciencia, esperemos que las decisiones que se tomen en los próximos días en el fútbol venezolano sean las más convenientes para todos. Tenemos que seguir remando esto, sin ocultar las falencias, sin ocultar lo que no se hace bien, pero siempre metiéndole para adelante a los muchachos que sean estudiantes de comunicación social, que los miran, que los ven, las ocasiones se propician, no sientan que las oportunidades están perdidas. Ciertamente hay condiciones en nuestro país que han hecho complejo el camino y para poder incursionar hoy en día en los medios de comunicación, siendo específicos en esto, pero las oportunidades hay que propiciarlas, no nos podemos quedar cruzados de manos. No creamos que las oportunidades están perdidas. Siempre, yo siempre digo que el positivo, el que piensa y el que ve la vida, el que vive la vida con optimismo, va a poder visualizar una oportunidad donde el que la ve con pesimismo la puede tener a medio metro ahí en sus narices y no la visualiza porque está cargado de negatividad. Entonces, vamos a meterle para adelante esto. Traten, como les decía a los muchachos estudiantes de comunicación social, de ir incursionando en medios, así sea propios, a lo largo de la carrera. Y a ustedes, muchachos, bueno, sigan con este proyecto tan bonito, Pasión por el Deporte. Lo vine a hacer desde que era un medio en donde estaba el pana Colmenares, bueno, con una revista, con un folleto, con su grabadora, en la radio también, ahora en las plataformas digitales, que bueno que se está sumando gente también joven, que está comenzando, iniciándose, preparándose cada vez más, Rodrigo, Luis, así que bueno, gracias a ustedes por la consideración y les deseo muchísimo éxito. Gracias, Humberto. Gracias a ti, Humberto. Gracias a todos los que nos vieron. Sigan atentos en nuestras redes sociales. Venimos esta semana cargada de unos invitados súper increíbles, como el caso de Humberto Turinese. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Chao.